Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esta propuesta política. Las características de esta propuesta política, siempre va a haber un Estado, ¿verdad? Ya habíamos hablado del Estado, que tiene 3 elementos. Ya habíamos hablado de este Estado. Vamos a ver que los 3 elementos a través del Estado: el territorio claramente establecido o determinado, está la población, porque a quién van a dirigir y quién habita en ese territorio, y también los poderes, ¿verdad? En el caso de Guatemala son 3 poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El Estado, que es territorio claramente establecido, está dirigido por principios nacionales de jerarquía en gestión de gobierno, defendido por un ejército, ¿verdad? En el caso de Guatemala, sabemos que a partir de los acuerdos de paz ya no hay ejército, pero sí está la Policía Nacional Civil, que, o sea, sí hay ejército, pero ya no es como ya no tiene todas las funciones que tenía antes, sino que más que todo sus funciones de los principios, ¿verdad?, que tiene. Por ejemplo, que deben velar por la seguridad del pueblo, no atacar al pueblo como era antes, y entonces por eso parte de los acuerdos de paz es que se dejó de existir el ejército, ¿verdad? Existe y todavía se siguen preparando. Y claro, deben estar listos, ¿verdad? Por ejemplo, que algún país declarara guerra, pues sale este ejército, pero para defensa, ¿sí? Entonces, por eso dice defendido por un ejército. Entonces, esa es la función del ejército: defender al país, no atacar a los demás. Entonces, por eso, debido a todo el conflicto armado, donde sí el ejército atacaba a la población, entonces en los acuerdos de paz ya se estableció que el ejército tiene que tener solo sus obligaciones o cumplir con sus principios, ¿verdad? No estar atacando o a favor del gobierno en contra de la población. También vamos a ver que estas propuestas políticas, vienen desde ya son más estables y sólidas, ¿verdad? A partir de la modernidad hasta ahora. Ya de la época moderna para ahora, ¿verdad?, que es época contemporánea, entonces ya es más estable y sólida. Antes existían, bueno, vamos a ver estos sistemas políticos, ¿verdad? El autoritarismo, la monarquía, totalitarismo o absolutismo también le llaman, y la democracia. Entonces, autoritarismo es que alguien tenía la autoridad y él decidía quién era el que lo podía sustituir, ¿verdad? Cuando ya no existiera o ya dejara su gobierno, ¿verdad? O su tiempo de gobernar, entonces decidía quién otro se quedaba. La monarquía, hemos visto, y todavía en algunos lados, ¿verdad?, principalmente en Inglaterra, está el poder en cierta familia, ¿verdad? Y pasa de generación en generación, y es el monarca el que determina cómo debe estar su pueblo, ¿verdad? El totalitarismo o autoritarismo es que el poder está en un solo grupo. Y entonces, por ejemplo, solo el partido, ¿verdad? Si fuera en el caso de partidos políticos, el partido que está y todo el tiempo solo sigue de autoridad el mismo partido, ¿sí? Entonces, eso es totalitarismo, porque ellos están, o absolutismo, ¿verdad? Entonces, el poder absoluto. Y la democracia, ya dijimos que era que las personas son las que van a decidir quiénes son los que gobiernan por medio del voto, y entonces le dan este voto a la persona que crean, ¿verdad? Y por medio de este tiempo de elecciones. Entonces, así es como funcionan o son los sistemas políticos, y de esto se trata esta propuesta política. También
podemos recordar, ¿verdad? Históricamente estuvimos con todos los sistemas políticos. Había un autoritarismo, ¿verdad? La monarquía cuando nos conquistaron, después totalitarismo y pasaba solo de uno para otro y decidían quién era el que iba a estar y luego ya llegamos a la democracia. También vamos a hablar de la soberanía. La soberanía es la autoridad en la que reside el poder político, un gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Por eso Guatemala dice que es un estado soberano o un país soberano e independiente, ¿verdad? O sea que no necesita depender de otro, sino que es soberano. Tiene su autoridad. El presidente decide y todo su gabinete, los ministros y todo no tienen que consultar qué es lo que van a hacer en El Salvador o en Honduras, o no depende de nadie más, sino que es independiente y es soberano porque él decide cómo va a actuar. ¿Sí? Antes no era soberano ni independiente, ¿verdad? Porque dependía de lo que dijera España. Ya se independizó y entonces también dice que ahora es soberano e independiente también de Centroamérica y de cualquier otro lugar. Sí pertenece a Centroamérica como por la localización, pero no depende su poder o el gobierno de esto, ¿verdad? El poder político supremo que corresponde a un Estado, esa es la soberanía independiente sin interferencias externas, como les decía, ¿verdad? Nadie interfiere para las decisiones que toma. Entonces, vamos a hablar que Guatemala es un Estado soberano, ¿verdad? Ya hablamos de la soberanía, e independiente. Está regida por una constitución política de Guatemala. Entonces, ya habíamos hablado de esto, que la constitución política de Guatemala es la ley suprema, ¿verdad? Nada está encima de la constitución, a excepción de lo que habíamos dicho, que eran los acuerdos internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Eso sí puede estar encima cuando se esté violando la Constitución y se esté violando todos los derechos de la ciudadanía, ahí sí puede estar encima esta de los derechos humanos, la única ley. Pero de ahí todas las demás leyes no pueden estar sobre la Constitución política. Al contrario, la Constitución política tiene que estar de base para hacerse una ley. Entonces está la ley suprema, ¿verdad? Política y jurídicamente. Esa es la ley suprema. La Constitución Política de la República de Guatemala, según establecido también en la misma Constitución Política en su artículo 140. Y según su artículo 140, el sistema de gobierno es republicano, democrático, representativo. Entonces es una república, ¿verdad? La República de Guatemala, entonces es republicano, democrático y representativo, porque hay representación. Hay democracia, el pueblo es el que decide y hablamos todo esto de la democracia y vamos a hablar por qué dice que es república o republicano. Porque de la república tiene relación con la forma de gobierno. La organización estatal, cómo es que gobierna el presidente, cómo es la forma de gobierno, también la organización, cómo se organiza el Estado, cuyas autoridades principales son elegidas por los habitantes. Era lo que les había dicho, ¿verdad? Por medio de un voto, en tiempo de elecciones, el día de elecciones, vamos a votar todos los ciudadanos, ya hablamos también de esto, de ciudadanía y nacionalidad, entonces todos los ciudadanos elegimos a alguien y gana por mayoría de votos, ¿verdad? Entonces, entre los principios de república también es importante ver que están la igualdad ante la ley. No importa en la clase social, no importa qué tanto dinero tiene, ¿verdad? Sino que todos son iguales ante la ley. Y esto también ya habíamos hablado, que tienen como derechos humanos, ¿verdad?
todos son inocentes hasta que que conste, ¿verdad?, lo contrario, o se compruebe lo contrario. Entonces, todos hay igualdad ante la ley. La aplicación imparcial de justicia también debe ser aplicado esto. No hay parcialidad, no así como por conveniencia o por cualquier cosa, sino que eso es parte del principio de república, ¿verdad? Por eso somos una república. Eso es de los principios que debemos debemos velar porque se cumplan, ¿verdad? Porque debe haber una aplicación imparcial de la justicia y la búsqueda del bien común. Eso también es otra de los principios de república. Son algunos de estos principios, ¿verdad? Que el poder recae en los ciudadanos, o sea que nosotros los ciudadanos somos los que elegimos quiénes van a gobernar, ¿verdad? Y si no nos parece, ya vimos que podemos participar en parte de la democracia, pero lo importante es participar. Y si no, ya en 4 años ya vimos qué pasa si elegimos mal y esto. Entonces podemos en 4 años rectificar el voto, ¿verdad? Y analizar mejor el voto. Porque nosotros, los ciudadanos, somos los que, donde recae el poder y nos dice quienes lo ejercen a través de sus representantes, o sea, los gobernantes que eligen. Esto quiere decir que las personas delegan el ejercicio del poder sin que los gobernantes sean los dueños del Estado. O sea, solo por eso dicen, ¿verdad? Son servidores públicos porque sirven a la población, no deben servirse de la población, o sea, no aprovecharse, sino deben servir a la población. Entonces, sin que los gobernantes sean los dueños del Estado, porque no les da derecho, no son dueños del Estado, no pueden decidir solos, ¿verdad? Y si la población no está de acuerdo, ya vimos que tenemos el derecho a protestar. Esto quiere decir que las personas delegan el ejercicio del poder, ¿verdad? Que habíamos hablado, que no son dueños del Estado y que las cuestiones estatales, de este modo, constituyen un asunto público y no un asunto privado de las autoridades. Y por eso a veces dicen que se hagan las sesiones a puerta abierta o que todos los medios de comunicación, ¿verdad?, los reporteros puedan entrar, porque así, si uno desea, puede escuchar las decisiones que vayan tomando los gobernantes. Deben actuar de acuerdo a lo establecido en la Constitución, también por eso es parte de ser república, ¿verdad? Tenemos esta Constitución y rindiendo cuentas de sus acciones. Estos gobernantes ocupan cargos en el Estado por voluntad popular, ya sea directa o indirectamente. Si vamos a votar, nosotros fuimos el que elegimos al que está ahorita. Si no vamos, nosotros cedimos esa oportunidad de elegir y prácticamente también elegimos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que esos gobernantes ocupan los cargos en el Estado porque nosotros lo quisimos directa o indirectamente, o porque nosotros cedimos esa oportunidad, ¿verdad? Pero dichos cargos no les son propios. Lo mismo, ¿verdad? Que puede ir cambiando cada 4 años, ya sabemos que va cambiando. Entonces, quedamos que actualmente Guatemala es un estado soberano e independiente de Centroamérica, regida por una constitución y es una república, y hablamos por qué es una república, y estamos en el sistema político de la democracia. Muy bien.